Bueno, acá estamos, continuamos conversando con Mercedes. De lo que estuviste exponiendo, hay algunas cuestiones que me quedaron así dándome vuelta en la cabeza, porque durante el siglo XX quedan en nuestra memoria histórica, en la memoria popular, muchos nombres de delincuentes famosos, digamos, como puede ser Mate Cocido, El Orejudo, Robledo Puch y muchos otros que yo no recuerdo en este momento. Sin embargo, acá ya en tu trabajo, ya estamos en el siglo XXI, y yo creo que tiene que ver, como bien vos lo marcás, a partir de la década del 90, con las políticas neoliberales tan fuertes, aparece este otro sujeto de investigación, este otro sujeto de que los medios van a tomar, que son las víctimas. Y las víctimas, seleccionando aquellas víctimas que van a ser quizás más atractivas para un usuario que va a ser el consumidor de revistas, diarios, programas de televisión. También vos marcás en tu trabajo cómo hay algunos delitos, en este caso estamos hablando de los secuestros extorsivos, que fue una modalidad de delito bastante común en esos momentos, y no así se da este tratamiento en todos los delitos que tienen que ver con los delitos de guante blanco u otros delitos donde eso no aparecía, por lo menos en ese momento. Hoy no está tan claro. Ahora estamos, me parece que virando, porque también fue muy interesante cuando yo pude tomar perspectiva de esto que había sucedido, o sea, ver tu trabajo y volver a pensarlo, cómo desde el 2004, cuando irrumpe este caso y nos sorprende como sociedad este hecho tan lamentable, y cómo los medios lo fueron tomando, y cómo Bloomberg en su rol de padre, de hombre, de familia, lleva adelante un montón de acciones, y cómo también fue cambiando, porque ahora estamos en el 2011 con toda la ley de medios dando vueltas, esta intencionalidad donde ya la objetividad periodística que vos narrás en tu trabajo, cómo era una cosa, era un valor, la asepsia en la descripción de los hechos, todo esto ha quedado de lado, ¿no? Entonces todo esto me gustaría seguir conversando con vos. Bueno, en primer lugar, sobre esta manera de narrar hoy ya a través de la voz de otro personaje, a través de la voz del personaje central de las historias de los medios, que son las víctimas y ya no los delincuentes. Sí hay un cambio histórico bastante notorio y la figura de Axel representó eso en su momento, o fue quizás una de las caras más visibles de este cambio que ya se venía produciendo. Hoy nosotros nos levantamos casi ya no con la radio, sino con la televisión a la mañana para ver la temperatura, y al lado de este muchacho que nos da la temperatura está el periodista de policiales, que también marca de alguna forma la temperatura que va a ir adquiriendo la pantalla con los distintos crímenes a lo largo del día. Y el móvil, la cámara, se centra en ese caso en la cara, en el llanto y en el dolor de una nueva víctima. Todos los días hay una nueva figura que muestra dolor. Y ese lugar del dolor interpela desde otro costado. Entonces, interpela desde el costado de nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Ya no entonces del modo en que antes ese me puede tocar a cualquiera tenía que ver con el criminal y todas las características que este criminal podía implicar en su acto violento respecto de un ciudadano. Entonces, hoy el lugar principal, la figura estelar de los medios es esa figura de la víctima. Y claro, una víctima que se selecciona de algún modo porque no todos pueden, no todos tienen las características a veces
para pasar a ser una víctima televisiva, o quizás no todos tienen los medios para hacerlo, porque es difícil, o sea, si el caso es muy estruendoso, probablemente sí se convierta rápidamente en una víctima televisiva. Ahora, si no lo es, si es casi una muerte más, o si es una muerte interpersonal, muy violenta, si tiene algunos otros aspectos, si es una muerte del segundo cordón del conurbano, y probablemente sea un caso al que las cámaras no le lleguen, ni siquiera le lleguen. Tiene que ver quizás con la identificación, la calidad de identificación que esa víctima puede provocar en los espectadores. En los espectadores, es uno más, puede ser... Puedo ser yo, yo puedo estar ahí, mañana yo puedo ser también una de esas gargantas del llanto. Totalmente, ¿no? Eso también acá aparece como un fenómeno que se sigue manteniendo y que quizás la irrupción de las asociaciones de familiares de víctimas, de distintos víctimas del tránsito, víctimas de los chicos de Cromañón, víctimas, las madres del Paco, montones de asociaciones, bueno, hayan tenido que aparecer para cubrir espacios donde, bueno, estos no estaban representados, pero todo esto tiene que ver con la víctima. Bastante interesante tu trabajo, cómo nos lleva la mirada a poder prestar atención a este fenómeno. Y en un país además que está atravesado también por esa historia de la víctima, ¿no? Estos grupos de víctimas que salen a reclamar tienen también consigo toda una estética bastante similar al movimiento de derechos humanos, y las pancartas, los carteles colgados sobre los pechos con las fotos y los hilos, ¿no? O sea, hay estéticamente una relación, y en algunos casos también política. La dificultad está en quizás en estos nuevos grupos, y hay muchos de estos grupos que salen a reclamar en tanto víctimas, tienen un lenguaje común que es el lenguaje penal, y en el lenguaje penal ahí vuelve a haber un problema, porque hay un otro que inmediatamente queda fuera de esa comunidad del nosotros, y que debe ser penalizado, que debe ser castigado. Entonces termina siendo una comunidad lingüística común, la de las víctimas, atravesada por la herramienta penal. Y en el 2004 eso se vio con claridad también, el mayor reclamo cuando pensamos cuál es el modo, y cuando la gente sale, cuando estos ciudadanos víctimas salieron a la calle, cuando todo el mundo salió a la calle para reclamar, el lugar del reclamo fueron las escalinatas del Congreso, y el reclamo fueron las modificaciones penales, como si a través de una ley, a través de un cambio en esa escala penal, fuese posible pensar, erradicar la violencia y resolver también una cuestión social de fondo que es mucho más compleja que la letra de la ley, ¿no? Y a medida que pasaron los años, eso se volvió un poco más tangible. Hoy no es tan claro. Después en 2004 hubo 10 reformas vinculadas a la cuestión penal. Y una de ellas, lo que hizo, la más fuerte, fue modificar la edad máxima de los 25 a los 50 años. Otro de condena, exacto, de prisión. La prisión perpetua pasó a ser de 50 años. Entonces, este otro hoy ya no solo no es visible mediáticamente, tampoco es un sujeto readaptable. O sea, es el lugar de la readaptación que la cárcel tuvo desde fines del siglo XIX en la Argentina, ya hoy tiene ya no tiene posibilidad de ser. Hoy, si una persona está 50 años detenida, poca posibilidad tiene de pensar en una readaptación para volver a la sociedad, ¿no? Eso, pero en ese sentido, pensar hoy en esas pequeñas modificaciones penales es un
tiene no deja de ser de alguna forma una mirada cortoplacista, a pesar del dolor que existen en esos reclamos, que a la vez son reclamos que tienen que ver con la... También ahí me parece que era otro momento político, ¿no? Porque cuando se reclama en el Congreso, e ingresan al Congreso, hay una sesión especial donde se presentan, como lo puede hacer cualquier ciudadano, porque cualquier ciudadano puede ir con... Pero bueno, estaba en este momento, la clase política estaba todavía con un descrédito total. 2001. No se sentían ni con derecho a nada. Recién se iniciaba el gobierno con un proyecto nacional y popular, recién empezaba, no tenía la fortaleza. Hoy sería otro Congreso, otros políticos, otra posibilidad de sentir otro tipo de respuesta. En ese momento fue bastante... Ahora, pudiendo tener esta perspectiva, uno puede darse cuenta, bueno, cuánto se modificó y cómo quizás también este caso fue el que logró estas modificaciones. También en poder sentir la complejidad de lo que es un circuito de delito, ¿no? Que no es una cosa tan... de ponernos acá o acá, o estoy con la víctima o estoy con el delincuente. Eso es una dicotomía que no va. Bueno, seguimos en un ratito conversando.